Capítulo 31, para encontrar el camino. Tres figuras se pararon en medio de la destrucción. Una cueva, o lo que quedaba de ella, estaba frente a ellos, parecía ser poco más que un montón de escombros en la ladera de la montaña. «Está aquí», entonó Kakashi, su voz fría pero trémula. A su lado, la cabeza de Pakun estaba inclinada. Su olor es débil, pero aquí. Él definitivamente está aquí. Tanto Rin como Kakashi miraron hacia su sensei, esperando instrucciones. Era sencillo ver que ya sabían lo que querían hacer, pero no confiaban plenamente en sí mismos para emitir un juicio. Si la entrada de la cueva parecía estar en tal estado de deterioro, ¿qué había de su contenido? ¿Los pasillos interiores? Si Obito estaba allí, las posibilidades de que estuviera atrapado eran altas, y ninguno de los adolescentes quería arriesgarse a cometer un error que empeoraría aún más la situación. Kakashi se preguntó internamente por qué Obito no podía simplemente usar su Kamui, pero luego recordó que, para empezar, fue decisión de Obito dejarlos. Minato, al ver la inquietud de sus alumnos, colocó sus manos sobre sus hombros. «No te preocupes», dijo con calma, sus ojos azules clavados en la entrada de la cueva. «Tendremos que encontrar una manera de entrar, obviamente, pero estoy seguro de que Obito está bien». «¿Cómo lo sabes?», espetó Rin, mirando entre Minato y la entrada de la cueva con los ojos muy abiertos. ¿Puedes sentir su chakra?» Minato entrecerró los ojos y asintió. Era débil, y estaba más que seguro de que lo que podía detectar era la sensación persistente de chakra expulsado, pero podía dar a sus alumnos la esperanza que necesitaban para la tarea. «Sí, pero esa no es la razón por la que creo que todavía está vivo». «Miren a su alrededor», dijo, señalando el área. Tanto Rin como Kakashi, aunque confundidos por la orden, hicieron lo que dijo. ¿Notas algo extraño? Los ojos de Kakashi se entrecerraron mientras observaba el paisaje. Observó los contornos de la tierra, la destrucción que los rodeaba. Sus ojos se abrieron cuando notó un detalle peculiar. «El daño aquí es menor que en las otras áreas», murmuró, mirando de la cueva al borde de la destrucción. «Puedo verlo. Donde estábamos antes, la destrucción era inmensa, causando que los árboles se arrancaran de raíz y la tierra se moviera. Pero aquí, teniendo en cuenta lo que sentimos desde la distancia, la cueva está sorprendentemente intacta. Y todavía hay hierba y arbustos. En la vecindad. Por alguna razón, en un tipo de razonamiento inverso, la destrucción en el epicentro de la explosión fue menor, mientras que en otros lugares aumentó». Se volvió hacia Minato con el ceño fruncido. «¿Pero por qué?». Minato hizo una mueca ante la pregunta. «Kusina y yo, habíamos hecho un sello a pedido de Obito. Un sello de explosión. El producto final era lo que él solicitó, en esencia, pero agregamos nuestros propios toques, sabiendo lo imprudente que puede ser el chico en los peores momentos». Rin y Kakashi intercambiaron una mirada de preocupación. «Parece que, Obito usó el sello que le dimos. Nunca he estado más agradecido por un cambio de último minuto en uno de mis sellos». Ambos estudiantes se volvieron hacia el rubio. ¿Él lo sabía? La voz de Kakashi era casi un susurro. Minato hizo una pausa, pensando. Se lo había dicho a Obito, pero tanto él como Kusina sabían que el chico no les estaba prestando atención cuando le hablaron de las propiedades del sello. Era obvio lo que buscaba, en este caso. Y por una vez, Minato se alegró por la falta de atención de su alumno. Sacudió la cabeza, con la mirada distante. «No», afirmó, y sus dos estudiantes se tensaron ante la palabra. El rubio cerró los ojos y suspiró antes de sacudirse los pensamientos más sombríos. «Pero eso no importa. Podemos ocuparnos de esos problemas más tarde, porque vinimos aquí por una razón diferente». Kakashi se enderezó mientras asentía, su máscara distante en su lugar una vez más. Rin se mordió el labio. «Repite lo de la última vez». «Kakashi, busca en el área otra entrada con tu manada. Trataré de identificar la ubicación exacta de Obito mientras lo haces». Los dos se miraron a los ojos por un momento antes de partir, ambos desaparecieron en direcciones opuestas. Flotante. Estaba flotando, y eso fue todo lo que pudo comprender, mientras un velo borroso se instaló sobre su mente y su cuerpo. Vagamente registró la inconsciencia, probablemente la muerte, y la alegría lo inundó cuando se dio cuenta de que este era el final. Los recuerdos destellaron ante el ojo de su mente, y sonrió ante la cálida sensación que floreció en ellos. Vio a Minato, Kakashi, Kusina. Rin. Estaban sonriendo, con los brazos extendidos, esperándolo. La felicidad lo llenó al sentirse atraído hacia ellos, esperando el abrazo de bienvenida de aquellos a quienes más amaba.
Un pequeño y desagradable sentimiento en el fondo de su mente le decía que no podía, que no debía, porque no merecía la felicidad, pero lo empujó lejos con facilidad. El vacío de su mente lo ayudó a cumplir la tarea y continuó su viaje hacia sus seres queridos, sonriente. Pero entonces la realidad se estrelló contra él, obligándolo a caer, y todos sus sentidos se encendieron en llamas cuando regresó al mundo de la vigilia. Dolor, rigidez, una clara sensación de claustrofobia y los vestigios persistentes de lo que se suponía que sería su descanso final. Una tos seca y áspera escapó de su garganta mientras la suciedad y los escombros que cubrían el interior de su boca irritaban. Oh, murmuró en silencio, obligando a sus extremidades rígidas y su cuerpo dolorido a sentarse erguidos, su ojo palpitante protestando mientras lo abría en la oscuridad. Examinó su entorno con visión borrosa y una mente embotada, intentando recordar qué había sucedido y dónde estaba. La realización golpeó más fuerte que su despertar. Yo soy, murmuró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa a pesar del dolor irritante. Estoy vivo. Él no lo entendió. Él no entendió. Estaba en el mismo centro de la explosión, y no debería haber sido más que restos carbonizados, o partículas de polvo y cenizas, considerando el poder condensado que sabía que existía dentro del sello especializado. Miró su forma aún muy completa con el ceño fruncido, dándose cuenta de que la mayor parte de lo que sentía se debía al agotamiento del chakra que ya sufría. Su mirada se desvió hacia la habitación en la que estaba sentado y, de forma lenta pero segura, las piezas se juntaron. Las paredes y el techo estaban en un estado de deterioro severo, derrumbándose. Había áreas donde faltaban partes de la cueva, que se fragmentaron y cayeron al suelo, pero la cueva aún estaba en pie. Con curiosidad, con una mirada cansada, miró el diagrama del sello deshilachado y hecho jirones, que aún sostenía con fuerza en su mano. Obito solo tenía una comprensión pasajera de Finjutsu, pero sabía que tal cosa probablemente era posible para los maestros del sello del calibre de Minato y Kushina. Una risa irónica escapó de sus labios secos y agrietados cuando llegó a una conclusión. Cifras. Solo recordaba vagamente al hombre mencionando algo sobre el efecto exponencial del sello. Había estado atrapado en sus propios pensamientos y lo descartó en ese momento, pensando, mientras sea un sello de explosión de mayor efecto que una etiqueta normal, entonces está bien. Parecía que el sello en sí estaba diseñado para causar la menor cantidad de daño en el epicentro, y a medida que aumentaba la distancia, la frecuencia y la fuerza se multiplicaban, aumentando el daño exponencialmente con cada adición de distancia, o algo por el estilo. El viajero del tiempo se preguntó en silencio si habían planeado esto, si lo sabían. Sus esfuerzos por ocultar la verdad se habían vuelto cada vez más débiles después de su confrontación inicial con Minato, y tampoco lo hubiera dejado pasar si se hubiera dado cuenta de su verdadera intención. Cualquier shinobi que se precie podría haber sido capaz de leer entre líneas, ver que no esperaba regresar. Pero no, eso no era del todo cierto. Si supieran toda la verdad, podrían haberlo hecho, pero las pistas que Obito había dejado, por muchas que fueran, conducen a algo que se suponía que era imposible. Era posible que sospecharan, pero era más probable que Minato y Kushina simplemente hubieran tomado las precauciones que consideraban necesarias. Minato mismo podría haberlo descubierto, pero Obito estaba seguro de que si el hombre lo hubiera hecho, habría ido a contárselo al Hokage y, como resultado, a Obito no se le habría permitido abandonar la aldea. De todos modos, incluso si no lo sabían con certeza, lo que sea que habían hecho definitivamente cumplió su tarea. Obito suspiró mientras obligaba a sus piernas debilitadas a ponerse de pie, tambaleándose ligeramente por la tensión y el agotamiento. Caminó, tropezó con la familiar forma boca abajo de su antepasado, que era más desafortunado que él y yacía enterrado bajo las losas caídas del techo. Con un ruido sordo que lo hizo estremecerse, cayó de rodillas y alcanzó la cuenca del ojo izquierdo del anciano, alcanzó el ojo que existía dentro. Mientras sostenía el órgano en su mano, apenas registró el hecho de que esto era enfermizo y morboso en niveles que podrían igualar la experimentación de Orochimaru. El pensamiento fue rápidamente descartado en su apatía inducida por el agotamiento, y colocó el ojo dentro de su propia órbita vacía con un desapego seco. No podía ver a través del ojo. Era de esperarse, ya que era un órgano muerto y, aunque en ese momento existía en la cuenca de su ojo, no estaba atado a él. Sabía poco sobre Iri Ninjutsu, nada más allá de la estructura del cuerpo, y eso no fue suficiente para conectar el órgano amputado. Sin embargo, supo que algo había sucedido cuando un chorro de chakra pasó sobre él como un velo, centrándose alrededor del ojo. Yan Chakra, anotó distraídamente, sintiendo cómo los nervios se conectaban y revitalizaban.
Un latido familiar de poder pulsó desde el órgano prestado, retrocediendo lentamente hasta que la transformación se completó, dejando las extremidades de Obito como plomo. El Uchiha miró a su ancestro con una sonrisa divertida, su mano cubriendo su palpitante ojo izquierdo. Entonces, tenía razón. Mi propio Sharingan no cambió, pero el que había existido en tu ojo, empapado en tu chakra, sí lo hizo. Dejó caer su mano y miró hacia abajo a la forma inmóvil de Madara, un ojo carmesí, el otro ciego y un amaranto ondulado. Supongo que al final tuviste un uso, mi honorable antepasado. Había sido su sospecha desde que habló con Kurama al respecto. No era el ojo en sí lo que importaba, sino el chakra que lo rodeaba. Aunque Obito mismo no era una reencarnación de Indra, había planteado la hipótesis de que un ojo bañado en el chakra de Madara mientras aún tenía la esencia de Indra, añadida con el Sage chakra que había recibido de Kurama en este tiempo, podría tener la oportunidad de evolucionarlo. En el Rinnegan. Sasuke no tenía sus propios ojos sino los de Itachi cuando su izquierda se convirtió en el Rinnegan, demostrando aún más el hecho de que no eran los ojos en sí sino el chakra lo que determinaba el resultado final. Y aún así, había sido una apuesta incierta, una posibilidad de que el ojo no cambiara porque incluso en el caso de Sasuke solo había evolucionado un ojo. Los únicos dos casos en los que alguien evolucionó con éxito su Sharingan en el Rinnegan fueron del eterno Mangekyou, una versión que Obito no tenía. Tampoco era poseedor de la esencia de Indra, e incluso Madara esperó varias décadas antes de lograr los ojos legendarios. Para ser honesto, estaba sorprendido de que hubiera funcionado como suponía. Obito suspiró mientras su postura se desplomaba, sus ojos se cerraban por el cansancio. Sí, había funcionado, pero tal como estaba, el hecho tenía poco interés para él. No sabía qué hacer, ahora, y la oscuridad que lo convencía de volver a un sueño eterno no estaba ayudando. No estaba muy seguro de por qué sentía que necesitaba permanecer despierto. Su objetivo, al llegar allí, había sido completar su objetivo y perecer. Él había hecho eso, ¿verdad? Si hubiera sido más coherente, habría sabido que debería haber priorizado la búsqueda de Black Zetsu, porque incluso el jutsu más poderoso probablemente no lograría borrar al ser no vivo, y mucho menos una etiqueta de explosión glorificada. La sangre goteaba desde la línea del cabello y los ojos. Tú, se sorprendió al escuchar la voz grave, pero no mostró ninguna reacción externa además de un parpadeo. Obito miró a su antepasado, quien lo miró fijamente con un penetrante ojo carmesí y una cuenca vacía y coneada. ¿Tu objetivo era robar el ojo de mi cadáver, lo era? ¿Para alcanzar el Rinnegan? El anciano tosió, la sangre le salpicó la barbilla y le goteó por la garganta. Mostró los dientes en una mueca un gruñido, la acción se hizo más amenazante con su rostro ensangrentado. Dijiste que ambos teníamos la intención de morir. Lo habías dicho con convicción y, sin embargo, tus acciones desmienten tus palabras anteriores. ¿Eres sincero? ¿Hay honor en tus acciones, lo que dices ser para aquellos a quienes amas? Madara soltó otra tos húmeda, agarrándose el pecho con su única mano. Su ojo no perdió su brillo amenazante y lleno de ira. ¿Tienes honor? ¿Estás orgulloso? Me has matado, lo que buscabas lograr, no sé cómo lograste algo tan astronómico como viajar en el tiempo, pero has completado tu objetivo. Has matado a un moribundo anciano. ¿Puedes decir que todo este esfuerzo fue significativo? ¿Que no por medios egoístas? Obito miró fijamente al Uchiha moribundo sin pestañear. El honor, es simplemente un concepto, sostenido por aquellos con una mentalidad más pura y desinteresada. No existe tal cosa como el honor para mí. Eso recae en el niño de la profecía, encargado de salvar al mundo de su odio. Yo, sin embargo, yo será lo que proteja la luz guía para el futuro, la sombra siempre presente que existe al lado de la luz, proyectada por la luz. Mi sombra siempre estará allí, independientemente de lo que me suceda. Como tal, no tengo reparos en hacer lo que debo. Para garantizar la seguridad del niño. Hizo una pausa, sus ojos vagando hacia un lado. Si crees que mi viaje en el tiempo para matarte es egoísta, entonces tienes razón. Luego sacudió la cabeza, devolviendo una mirada impasible al hombre. Pero ese nunca fue mi objetivo. A pesar de lo que hice, a pesar de lo que parecían ser mis intenciones, matarte no fue mi objetivo principal. No, fue simplemente un paso hacia él. Estoy aquí para reclamar mi nombre, la libertad de mis seres queridos y mi vida. Incluso si termina aquí, al menos sabré que morí de una vez por todas como Uchiha Obito. Una pequeña sonrisa de esperanza se dibujó en su rostro. Quizás, algunos de mis pecados renunciados. Obito colocó una mano sobre la cabeza de Madara y luego se dio cuenta.
Qué anticlimático, pensó el cuervo. El anciano estaba muerto. Y tú, como Uchiha Madara. Dos personas completamente separadas. El espacio se movió alrededor de la cabeza del anciano, y al momento siguiente desapareció, se mantuvo a salvo dentro de la dimensión Kamui. La visión de Obito se tambaleó, se retorció y se desplomó junto al cuerpo sin cabeza de su antepasado. Sintió que el chakra que le quedaba se escurría, los simples mechones perdían el control de sus bobinas de chakra que se estaban secando. Su cuerpo pareció derretirse en la tierra, muriendo lentamente. Convertirse en un cadáver sin vida. Dijo con voz áspera, sus pulmones esforzándose por agarrar el aire que no existía. Para el hombre que desafió al mundo y salvó al niño de la profecía, morir por agotamiento de chakra, parpadeó hacia el techo oscuro de la cueva, su visión retrocedió mientras una oscuridad más profunda que la de la cueva se deslizaba sobre sus ojos. Supongo que esto realmente fue lo mejor. Rin suspiró mientras se acunaba en sus brazos, tratando de sacudirse el leve temblor que sufría. En este punto, no era miedo o preocupación, en realidad. No, había estado en ese estado constante durante tanto tiempo, que incluso cuando se suponía que debía estar, y en realidad lo estaba, casi, en un estado de reposo, no podía alcanzarlo. No ayudó que se viera obligada a sentarse y no hacer nada. Quería ayudar, realmente quería, pero Minato le había dicho que se quedara atrás y salvara su chakra. Era lógico. Pero aunque sabía que ella sería la única que salvaría a Obito si llegaba el caso, porque todos dudaban que lo encontrarían en un estado saludable que pudiera dejarse dormir, todavía se sentía inquieta con la necesidad de contribuir. Ahora la morena se estremeció cuando una extraña sacudida de algo cargó a través de ella. Se sintió casi como electricidad cuando la atravesó, casi como la oleada cálida de chakra. Parpadeó para contener el repentino mareo que sintió ante la sensación y tropezó, tratando de reorientarse. ¿Qué fue? Se preguntó en silencio, agarrando sus brazos con más fuerza mientras intentaba mantenerse de pie. Rin se tensó cuando una sensación escalofriante la alertó de que no estaba tan sola como creía. Algo la rozó. Algo, la atravesó. Su cabeza se levantó de golpe y se quedó con los ojos muy abiertos cuando su mirada se encontró con unos ojos color chocolate que reflejaban los suyos propios, propiedad de una chica con cabello castaño cortado a la altura de los hombros. Morado, marcas rectangulares en cada mejilla, una camisa negra y una falda de color rosa claro. Rin se quedó boquiabierta mientras miraba una imagen reflejada de sí misma parada a varios metros de distancia, cuyo rostro estaba inquietantemente pálido y triste. Pero luego el espejismo se alejó, era ligeramente translúcido, notó Rin, y desapareció, antes de reaparecer a una distancia mayor. Espera. Rin gritó, corriendo hacia el espejismo que se desvanecía. Justo cuando se acercaba al extraño fenómeno, tropezó con los escombros que la rodeaban y cayó, con los ojos aún clavados en la figura. Y entonces ella se dio cuenta. Su réplica no era exactamente como ella se veía, ya que la imagen parecía cansada y gastada, los bordes de las mangas y la falda estaban hechos jirones. En su seno izquierdo había un agujero abierto, y la herida muy real hizo que el propio corazón de Rin latiera con insistencia errática contra su pecho. Pero la réplica de repente sonrió, su mirada suave en algo a un lado. Rin siguió su mirada y jadeó ante lo que vio. Un paño azul, enterrado bajo los escombros. Rin trepó hacia él y retiró la tela con cautela y le dio la vuelta. Una placa de metal con la orgullosa insignia de su aldea la miró fijamente. Era de Obito. En ese momento, Rin volvió a sentir la oleada de energía eléctrica y algo dentro de ella resonó. De repente, pudo sentir a Minato, que estaba al oeste. Kakashi estaba en la dirección opuesta pero más cerca, su presencia familiar era más notoria. Y debajo de ella, directamente debajo de ella, lo sintió. Dentro de lo que parecía un vacío cavernoso, vibraba la débil presencia de su compañera de equipo desaparecida. Minato-sensei. Minato-sensei, lo encontramos. Kakashi. ¿Cómo? ¿Dónde encontraste la entrada? No había entrada, tenía Mininken cavando debajo. Kakashi, tú y yo sabemos que la razón por la que no lo hicimos fue porque no podíamos arriesgarnos a ningún daño. No sabíamos el estado del área y era un riesgo no calculado. Sé que no fue lo más inteligente que pude hacer, pero Rin dijo que estaba bien. No podía explicarlo, pero sabía que si excavamos desde ese lugar, maldita sea, ese no es el punto. Rin es allá atrás cuidando de él, pero él apenas está vivo. Necesitamos llevarlo de vuelta a Konoha tan pronto como sea posible. Ya veo. Por supuesto. Rin, ¿cómo está? Es difícil de decir.
E incluso mientras hablamos, sus signos vitales están cayendo. Lentamente, y si no lo hubiera verificado 2 veces, habría pensado que estaba estable. Pero algo no está bien. ¿Crees que durará? Realmente no puedo decirlo. Lo más probable, pero prefiero no arriesgar nada. Deberíamos llevarlo de regreso a Konoha lo antes posible. Puedo usar mi ira y sin en ráfagas, pero no podré llevarlos a ustedes dos conmigo. ¿Estarán bien para viajar a casa por su cuenta? ¿Sí? No. Obito, solo es un poco estable porque lo mantengo estable. Es difícil de explicar, pero su agotamiento de chakra no es normal, es casi como si su energía espiritual también estuviera agotada. No importa cuánto chakra le dé, sus espirales no lo mantendrán, y si detengo el flujo, Obito lo hará, muere. Él morirá. Sí. Bueno, esa no es una opción. ¿Puedes darme una estimación de cuánto tiempo podrás mantenerlo estable? No estoy seguro, pero un par de días por lo menos, está bien. Vamos, no podemos perder el tiempo. Sí, Sensei. Estamos aquí para ti, Obito. Así que no nos dejes de nuevo. Casi estamos allí. No te mueras. Obito. Despierta. Obito se despertó. Sorprendentemente, su mente estaba bastante clara, un gran contraste con lo que había sentido dentro de la cueva. Miró hacia abajo a su forma aún completa, su cuerpo aparentemente todavía vivo. El Shinigami debe odiarme, murmuró con irritación. Simplemente no puedo. Joder. Morir. Una clara sensación de déjà vu lo golpeó entonces, y comparó su situación actual con la primera vez que aterrizó en el pasado, para empezar. Levantó la vista, sintiendo que su irritación anterior lo abandonaba mientras observaba su entorno. Parecía estar en un vacío blanco, que decididamente no era una cueva ni nada que reconociera del mundo de los vivos. Era mucho más parecido al paisaje mental compartido entre él y Naruto, y las visiones que tenía del mundo puro. Tal vez realmente morí esta vez. Quizás. Obito saltó en el aire, lanzando un grito poco masculino ante la voz profunda. Se dio la vuelta con los ojos muy abiertos y enojados, estaba confundido, y realmente no tenía ganas de socializar ni nada por el estilo, y rápidamente se congeló cuando se dio cuenta exactamente de quién estaba parado detrás de él. El pelinegro inclinó la cabeza a modo de saludo, impasible ante la sorpresa de Obito. Obito. El viajero del tiempo al que se dirigía se quedó mirando con los ojos muy abiertos al recién llegado. Porque la última vez que había visto al niño en los últimos tiempos, todavía era un niño pequeño, entrenando bajo su instrucción y tutela. No, este hombre, parecía casi como Uchiha Itachi, murmuró Obito, entrecerrando los ojos al joven. Se dio cuenta de que los contornos tenues del Uchiha más joven estaban borrosos, como si solo estuviera viendo un espejismo y no el artículo genuino. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es esto? Se interrumpió, con el ceño fruncido. El mundo puro. Para su irritación y confusión, porque nunca había visto al hombre realizar una acción tan casual, Itachi se encogió de hombros. Los ojos de Obito se entrecerraron aún más. No me vengas con eso, maldita sea. Obviamente, estoy aquí por una razón, probablemente porque morí. No entiendo cómo estoy en el mundo puro, pero ese no es el punto. ¿Por qué estás aquí? ¿Para guiarme, o algo raro como eso? Itachi permaneció en silencio mientras observaba a Obito. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, el Uchiha más joven respondió. Estoy aquí para explicar. ¿Explicar? Obito cuestionó con incredulidad. ¿Cómo explicar por qué estaba en el pasado para empezar? ¿Qué pasó en el futuro que me fui? ¿Quién me envió al pasado? Oh, espera, quizás estás aquí para decirme que todo fue una prueba. O peor aún, en realidad era todo un genjutsu, un mundo falso, del que me había enamorado. Mientras continuaba con sus suposiciones, su voz creció constantemente con más y más pánico. ¿Y si realmente hubiera sido un sueño? ¿Y si su primera suposición hubiera sido correcta y Naruto fallara? Itachi simplemente negó con la cabeza, una expresión que podría haber sido divertida en sus rasgos. No. No estabas equivocado sobre tu suposición original sobre lo que sucedió. Obito se quedó mirando. ¿Así que fue un genjutsu? Itachi le devolvió la mirada, y Obito sintió que tanto la irritación como el alivio lo inundaban. Porque conocía esa mirada, tanto como Itachi era un maestro en ocultar sus emociones y pensamientos internos, esa mirada decía claramente, eres un idiota, incluso si el mismo Itachi no lo dijo en tantas palabras. No es un genjutsu, entonces.
Se refería a la parte del viaje en el tiempo. ¿Te has preguntado sobre la Amaterasu? Los ojos del viajero del tiempo se dispararon hacia Itachi ante la declaración. Sí, murmuró, buscando al Uchiha más joven. ¿Sabes lo que pasó con eso? No era una pregunta. Y aunque no le importaba la respuesta a esa pregunta tanto como quería saber por qué estaba en el pasado, era un misterio que no le importaría resolver si tuviera la oportunidad. Itachi asintió en silencio. Claramente no estaba planeando ser comunicativo. Con un suspiro interior de exasperación, Obito aventuró, bueno, me gustaría saber. Itachi miró al viajero del tiempo con una mirada inescrutable. Había colocado un sello de transcripción dentro de tu ojo. Obito parpadeó. ¿Cómo? Sin importancia irrelevante, declaró Itachi con frialdad, ignorando la pregunta. El sello de transcripción se hizo con el propósito de activarlo cuando te encontraste con el verdadero Uchiha Madara, pero debido al hecho de que nunca lo había conocido personalmente, se estableció cuando tus emociones estaban llenas de amargo odio y resentimiento. Asumí que sería el resultado de que lo vieras una vez más. ¿De nuevo, cómo? Obito cuestionó, con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasó? Estabas y has estado muerto. Incluso descartando el hecho de que fui desplazado a través del tiempo, nunca nos conocimos durante la Cuarta Guerra, y fue imposible para ti haber puesto un sello de transcripción en mis ojos. Itachi permaneció en silencio, girando para mirar hacia un lado. Aunque yo mismo morí, mis ojos continuaron existiendo. La frente de Obito se arrugó. ¿Sasuke? El Uchiha más joven asintió. ¿Y Naruto? Un resoplido irritado escapó de Obito. No estaba menos confundido, incluso con la información que le habían dado. Él mismo podía ser críptico y tan misterioso cuando quería, pero Itachi lo llevó a un nivel completamente nuevo. Pero es cierto que saber que fue Itachi y no alguien más el que causó el extraño suceso tranquilizó su mente, y supuso que eso era lo suficientemente bueno. ¿Por qué sin embargo? Preguntó Obito, la confusión prevalecía en su rostro. ¿Por qué me darías ese seguro? Por lo que sabías, todavía era un enemigo. ¿Por qué me ayudaste? El silencio lo saludó cuando Itachi miró hacia un lado, aparentemente pensando. Después de unos momentos, negó con la cabeza. No era por ti, sino por el futuro de Konoha. Yo, tenía una vaga idea del tipo de persona que eras, y confiaba en que Naruto vería la paz hasta el final. Había depositado mi confianza en usted con el fin de cambiar las cosas para mejor. Su ceja se torció. Por supuesto, nunca hubiera imaginado que lo usarías en ti mismo de esa manera, o que el sello reaccionaría de esa manera. Se suponía que el objeto de tu odio recibiría la peor parte del ataque. Alguna vez hubiera pensado que, al despertar te desearías la muerte. Vindicación. Obito sonrió irónicamente mientras miraba al joven Uchiha. Bueno, tal vez deberías dejar de asumir que sabes cómo se comportarían los demás. No tienes exactamente un buen historial con eso. El aire entre los dos adquirió una atmósfera gélida. Si bien Obito se había hecho amigo del Itachi del pasado, había agraviado al de su tiempo original de maneras que no se podían describir. Habían trabajado juntos en Akatsuki, pero sus interacciones se limitaban a juegos paralelos en los que uno rara vez reconocía al otro. Ambos sabían que el otro era un Uchiha, pero a ninguno le importaba este hecho, porque ambos creían en la idiotez en la que había caído su clan y que los caminos individuales que habían elegido eran los correctos. No eran amigos, y si bien pueden haber sido familiares de sangre, no tenían una conexión más profunda o significativa más allá de eso. Así que Obito se había sorprendido un poco cuando Itachi se relajó, sus rasgos mostraban aceptación. Comprensión. Eso es cierto, respondió con aquiescencia. De todos modos, continuó Obito, sintiéndose vagamente incómodo. No había esperado ser recibido por Itachi de todas las personas muertas, después de todo. ¿Cuándo y cómo pusiste el sello de transcripción en mis ojos? ¿Cómo lo supiste? Él vaciló, con el ceño fruncido mientras se aferraba a las palabras. ¿El mundo puro permite eso? ¿Todavía eres capaz de ver cosas mientras estás muerto? En todo caso, su línea divagada de interrogatorio pareció incitar una breve diversión en Itachi antes de que la máscara impasible se pusiera una vez más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo terminaste en el pasado? Responder una pregunta con una pregunta. Obito no pudo evitar pensar que Itachi era más exasperante que él mismo. Sí, lo hice. No todos los días la gente se encuentra rodeada de gente muerta, después de todo.
Pensó en corregir sus palabras cuando se dio cuenta de cómo sonaban. En su línea de trabajo, estar rodeado de gente muerta en realidad no era tan raro después de todo, pero sabía que Itachi entendió su punto. Después de un breve momento de silencio, Itachi asintió. Fue, durante ese tiempo, entonces. Eso no tenía sentido. ¿Qué? Obito negó con la cabeza, lamentablemente al darse cuenta de que esa línea particular de preguntas había llegado a un callejón sin salida. Olvídalo. Entonces, ¿cómo te estoy hablando, cuando estoy en el pasado? La muerte trasciende el tiempo. ¿Es este el mundo puro? ¿Qué está pasando? Itachi ofreció solo un ligero movimiento de los labios que posiblemente podría considerarse una sonrisa. Me preguntó. Obito miró a su primo más joven por un breve momento en el que no sabía cómo responder o qué sentir, y sacudió la cabeza con resignación, nuevamente. Las respuestas crípticas, a veces filosóficas, de Itachi nunca cambiarían, al parecer, y se vería obligado a descubrir las respuestas por su cuenta con las pistas que le dieron. Pero por el momento, no le importaba. Supongo que no importa. Todo ha terminado. El viajero en el tiempo sonrió, disfrutando de la ligereza de su cuerpo, de la conciencia inocente dentro de él. Yo, supongo que estoy muerto, ¿eh? Miró a su alrededor con curiosidad, preguntándose si el paisaje había cambiado en algo. ¿Es esto todo? ¿O debo esperar el final de todo? ¿El eterno indulto? Esta vez, Itachi en realidad sonrió, y era una mirada extraña en el hombre. No. Hay alguien más que necesita hablar contigo. Obito se volvió hacia su prima con una ceja levantada. ¿Alguien más? ¿Quién? Y fue silenciado rápidamente por un puñetazo en la cara que podría haberle hecho correr a Tsunade por su dinero. Voló, se elevó por el aire durante lo que parecieron minutos enteros antes de estrellarse contra el suelo dos veces, cuando su cuerpo volcado finalmente se detuvo. Trató de procesar qué sucedió exactamente, ¿por qué siento que me golpeó un maldito Big Dama? E intentó sentarse, acunando su cabeza mientras sus ojos se cruzaban. Maldito idiota. Eso no sonaba como Itachi. Obligó a sus ojos a enfocarse y parpadeó sorprendido cuando una figura de oro puro pisoteó hacia él. Podía ver los tenues contornos del negro contrastando con el color brillante, y la voz sonaba tan familiar, pero no podía ubicarla. Cuando la imagen se aclaró y la figura finalmente se detuvo frente a él, parpadeó sorprendido por lo que vio. No, de ninguna manera. Obito hizo una mueca. ¿Qué demonios? Fue levantado por el collar y recibió una feroz mirada naranja que no había visto desde su vida anterior. Fue él. Era más alto, observó Obito, y el sudario se veía un poco diferente de lo que había visto. Parecía tener la edad de Minato, posiblemente un poco mayor, y menos el flequillo, era una réplica exacta del hombre. Fue él. Era Naruto. Pensé que era suficiente, gruñó Naruto extrañamente mayor, con los ojos brillando entre naranja y rojo. Pensé que me había comunicado contigo, Obito, pero claramente, no fue suficiente. Soltó a Obito y el Uchiha tropezó ante la repentina libertad. El rubio dio un paso atrás para cruzarse de brazos, con el ceño todavía en su lugar. ¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué no confiaste en nadie, ni siquiera en las personas en las que se suponía que debías confiar? Diablos, incluso Rin, la chica por la que empezaste toda una maldita guerra. ¿Y por qué? Un extraño color naranja rojizo y su chakra surgió en una poderosa explosión. Su voz era más tranquila, pero su tono estaba lejos de ser benigno. ¿Por qué diablos pensaste que era inteligente irte y morir? Obito tenía sus propias preguntas que quería hacer. ¿Cómo estaba hablando con Naruto así? ¿Por qué estaba en el pasado? ¿Por qué pudo hablar con Itachi antes y qué diablos sucedió en el futuro después de su muerte? Pero el aura vagamente opresiva, y claramente reprimida, aún, que exudaba el hombre rubio, era la de un Kage. Una mirada a la capa blanca del rubio y Obito verificó que sí, Naruto lo había hecho. Se convirtió en Hokage. Logró su sueño. Y Obito no se atrevía a ir en contra del chico, no, el hombre, que lo ayudó tanto. Así que respondió con la verdad. Parecía lo correcto. Así como así, el sudario dorado retrocedió, el aura previamente sofocante desapareció. Naruto lo miró fijamente, su rostro inquietantemente en blanco, pero sus ojos buscando. ¿Realmente crees eso? Obito notó con humor irónico que esta escena recordaba extrañamente su enfrentamiento durante la guerra. Tal vez, respondió con un tono suave antes de sacudir la cabeza. No estoy seguro, honestamente. Pensé que tenía razón, estaba seguro de que era lo correcto, pero, frente a ti ahora, sé que estuvo mal.
Él se rió entre dientes, pero sin humor y mezclado con una amargura apenas velada. Parece que no aprendo, ¿verdad? Error tras error, es un milagro que no haya muerto antes. El que había fracasado y el que había prevalecido se encontraban en extremos opuestos del espectro. Obito suspiró ante la idea. Incluso en la muerte, no pudo escapar del todo de la culpa y el sentimiento de arrepentimiento que había resultado de sus fechorías. Los niños que cometen más errores crecen y se convierten en los adultos más sabios, susurró Naruto, casi sin ser escuchado. Obito lo miró inquisitivamente. Es algo que Kurama me dijo, cuando recién comenzaba mi entrenamiento como Hokage, dijo Naruto con torpeza, rascándose la nuca. Era casi extraño ver al chico que conocía en el hombre que tenía delante, el mismo hombre que tenía el poder suficiente para desgarrar a Obito miembro por miembro momentos antes. Yo, me equivoqué mucho, y se estaba volviendo realmente frustrante. No importaba lo que hiciera, simplemente no podía entenderlo, y quería rendirme. Finalmente, el maldito zorro había tenido suficiente de mi deprimido inútil y me llevó a nuestro paisaje mental para decirme eso, acompañado de una patada en el culo. Honestamente, desearía haberme hecho amigo de él antes, esas palabras realmente me habrían ayudado cuando era un mocoso. Los adultos más sabios, repitió Obito, antes de sacudir la cabeza con el ceño fruncido. Esa frase es, verdad, pero debo ser una excepción. Ya no soy un niño, Naruto, y solo estábamos hablando de cuántos errores he cometido hasta este momento, nunca creciste. Obito miró fijamente al rubio. ¿Qué? Nunca creciste, repitió Naruto, con una mirada solemne y oscura en su lugar. Eras como Sasuke. En el momento en que tu odio se apoderó de ti, dejaste de aprender, dejaste de cambiar, dejaste de crecer, incluso si obtuviste más inteligencia y conocimiento de campo, ¿qué tipo de ser humano puede realmente crecer únicamente con odio? Demonios, ¿qué ser vivo puede crecer solo con el odio? Una mueca de dolor se formó en el rostro de Obito. ¿De qué tipo, preguntas? Del tipo loco, Naruto. Madara, es en lo que nunca te convertiste, interrumpió Naruto, con rostro severo. De lo contrario, nunca habría sido capaz de sacarte de esa mierda. Nunca te volviste loco, Obito, y nunca dejaste de ser Uchiha Obito. Simplemente estabas, perdido. Incierto. Y afligido. Estabas demasiado agobiado por tu propio dolor para crecer, estabas demasiado concentrado en un solo punto en el tiempo, tu hora más oscura para seguir adelante. Hizo una breve pausa mientras sus pensamientos se arrastraban, perdiendo la sombra proyectada sobre el rostro de Uchiha. Cuando moriste durante la guerra, ¿cuál fue tu último recuerdo? Obito parpadeó ante el cambio repentino de temas, sintiéndose fuera de lugar. Pensó unos momentos antes de responder. Creo que le dije acá, no, eso no, interrumpió Naruto, agitando su brazo en señal de rechazo. Quiero decir, ¿cómo eras? ¿Quién eras? Obito frunció el ceño consternado por la interrupción y la extraña línea de preguntas ante sus ojos se abrieron al darse cuenta. Él había sido un niño. Tal como había estado antes de morir durante la misión del puente Kanabi. Sus ojos se estrecharon sobre el rubio. Así que literalmente estás diciendo que todavía soy un niño. Naruto solo ofreció una sonrisa impenitente y vulgar. Eso es lo que dije, Tebayo. Dicen que una persona realmente descubre quién es al morir, pero no, al menos, no ahora. Su rostro se relajó y la sonrisa se volvió amable. La gente crece de sus errores, de sus adversidades y pérdidas. Pero ese crecimiento, esa armadura curativa y fortalecida, solo es posible cuando tienes una razón real para seguir adelante. Cuando tienes gente que te ayuda, que te motiva a seguir adelante, sacudió la cabeza. Tanto tú como Sasuke estaban tan seguros de que no tenían a nadie, y como resultado, nunca creciste. Te congelaste en el tiempo, en ese momento sentiste que lo perdiste todo porque no pensaste que había nadie más, porque no querías seguir adelante. Los puños de Obito se apretaron mientras miraba a Naruto, sin pestañear, ignorando la inclinación de alejarse. Lo que Naruto estaba diciendo era la verdad, y enfrentarlo era el primer paso para arrepentirse. Pero, ese eras tú antes, continuó el rubio fácilmente, sonriendo con orgullo ante la mirada vacilante en el rostro de Uchiha. Aunque cometiste tus errores hasta el último minuto, y me refiero al último minuto, también tomaste las decisiones correctas. Has cambiado, Obito, y como resultado cambiaste el futuro. El silencio se estableció entre ellos, pero fue cómodo mientras Obito procesaba completamente las palabras del Kage que tenía delante.
Incluso sin ser el niño de la profecía, o la reencarnación de un Tsutsuki, o alguna otra locura, lo había hecho. Él había cambiado las cosas, ¿verdad? No mucho, y aunque una parte de él estaba preocupada de que el tiempo se arreglara solo y todo finalmente volviera a lo que él conocía como un futuro pasado preestablecido, de alguna manera, en realidad era simple creer que había hecho algo bien. Obito se echó a reír. ¿Puedo decir que has mejorado en tus discursos, Naruto? Se rió entre dientes, sonriendo al rubio. Kage Oda ayudó, ¿eh? Creo que eres más hablador que Madara y yo, ahora. Tal vez. Naruto puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, con un puchero decididamente poco varonil en sus rasgos. Maldita sea, vamos, ¿por qué todo el mundo dice eso? Yo también era motivador antes, Tebayo, y a pesar de sus quejas, sonrió mientras Obito continuaba con verdaderas y alegres risas. Gracias, dijo finalmente Obito después de que sus risas se calmaron. Eso, sin duda, me hace sentir un poco más seguro acerca de la vida que he vivido. Finalmente puedo descansar, ahora. Para su confusión, Naruto se burló. Idiota. Todavía tienes cosas que hacer. Un ceño incierto se formó en el rostro de Obito. ¿Qué quieres decir? Mira, todavía tienes cosas que hacer, tienes personas preciosas que proteger. El rubio se señaló a sí mismo con el pulgar. Tal como yo. La expresión de Uchiha se torció a algo ilegible. Nunca seré tú. Naruto resopló. Espero que no, todo el mundo sigue diciéndome que soy un Hokage idiota. Pero a pesar de eso, Konoha necesita gente como nosotros, Obito. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Obito, entrecerrando los ojos casi con sospecha. El rubio suspiró, llevándose una mano a la cara. Mira, mi pequeño no estará listo para ser Hokage por un tiempo, y sé que Tou-chan necesitará un descanso. Quiero decir, es ágil y todo eso, pero lidiar con Kaa-chan y conmigo lo cansará. Salir rápidamente. ¿En serio, te imaginas la mierda de la que Kaa-chan y yo seremos capaces? Alguien tendrá que llenar el vacío, sin embargo, solo hasta que esté listo. Ninguna versión de mí no será Hokage. Obito sacudió la cabeza solemnemente con una risita. Es cierto que la idea de que Kushina y un Naruto más joven trabajaran juntos, probablemente en una broma, sin duda, fue un pensamiento divertido. Ese es un sueño olvidado, Naruto. Como el infierno lo es, espetó en respuesta, cruzando los brazos. ¿Alguna vez pensaste que proteger a tu gente preciosa era un sueño olvidado, y mira dónde estás ahora? Mira a todas las personas que tienes que proteger y que se preocupan por ti. Hizo un gesto detrás de Obito. El viajero del tiempo, curioso, se dio la vuelta. Se sorprendió un poco al ver las imágenes difusas de una pequeña multitud. Minato, Kushina, Rin, Kakashi, Itachi, Fugaku, Shisui, Mikoto y algunas otras caras que había encontrado en su estadía en el pasado. No se parecía en nada al grupo de seguidores de Naruto, pero tenía que admitir que saber que realmente los tenía hizo que una sensación cálida se hinchara en su pecho. Huele. Sentía que no podía respirar. Y no le gustaba la extraña niebla que nublaba su visión. Sí, pero, murmuró, sacudiendo la cabeza para disipar la extraña y asfixiante sensación. No es lo mismo. Naruto levantó una ceja. Obito, soy Hokage en mi tiempo ahora, incluso si me acaban de dar el puesto. No me mientas con excusas tontas o cruzaré el tiempo solo para patearte el trasero. Obito logró una risa irónica ante eso. No puedo, Naruto. He cambiado y no puedo volver atrás. No estoy en condiciones de ser Hokage, de todas las cosas, y cuidar de la nueva generación, no con toda la oscuridad que todavía existe. Me envuelve. Demonios, no sé si puedo entrar en Konoha tal como está. Yo solo, no puedo volver a ser como era. ¿Quién dijo algo acerca de volver? Preguntó Naruto, y Obito levantó la mirada para encontrarse con los ojos azules del rubio. Nada permanece igual, Obito. No existe el destino, tu futuro es como lo hagas. Obito cerró los ojos, sin aceptar las palabras del rubio. Si bien él mismo era un pesimista inequívoco, Naruto era un optimista, por mucho que el rubio quisiera que le creyera, por mucho que él mismo quisiera creerle a Naruto, algunas cosas simplemente no funcionaron como esperaban. Sin ser visto por el Uchiha, Naruto sonrió. ¿Sabes? Esto me hace pensar en algo que dijo Kakashi-sensei. ¿Qué fue? Ese dicho que aprendió de ti, algo sobre perderse todo el tiempo. Obito levantó la cabeza y miró a Naruto con los ojos muy abiertos. El joven Hokage se golpeó la barbilla contemplativamente mientras pensaba, pero la sonrisa vulpina en su rostro desmentía su incertidumbre.
La vida será lo que quieras que sea, y depende del camino que tú decidas tomar, no de un estúpido camino preestablecido hacia un destino específico. Él rió. Después de todo, no creo que ustedes se hubieran perdido en el camino de la vida con tanta frecuencia si supieran exactamente a dónde iban, ¿verdad? Levantó el puño. Obito lo miró fijamente, con los ojos aún muy abiertos, antes de que su mirada se arrastrara lentamente hacia el hombre rubio, que tenía una mirada expectante en su rostro. Tentativamente, Obito curvó su propio puño y correspondió al choque de puños, la acción incómoda y desconocida. Naruto sonrió mientras asentía, sus ojos brillaban con confianza, determinación y fuerza indiscutible. Carisma. La de un verdadero Hokage. No puedes arreglar nada si estás muerto, Obito. Solo los vivos pueden cambiar y crecer. El rubio se dio la vuelta, agitando una mano con indiferencia. Los caracteres de Nanadaime Hokage se mostraban con orgullo en la parte posterior de su capa, ondulando con cada balanceo de sus pasos. Nos vemos pronto, Obito. Obito parpadeó ante la visión que se mostró ante él. Imágenes secundarias de Minato y Kushina, el primero con su propio atuendo de Hokage, se arrastraban detrás de su hijo. Hicieron una breve pausa y se volvieron hacia Obito, con dos sonrisas en sus rostros que reflejaban la de Naruto. Lentamente, la visión se desvaneció, y con ella la espalda de Naruto que se retiraba lo siguió poco después. Una vez más, Obito se encontró a la deriva, flotando, y la conciencia se fue alejando lentamente de su mente. El entorno brillante se atenuó cuando se desvaneció por completo. Uzumaki Naruto, gracias. El olor sofocante de productos esterilizantes y medicamentos llenaba el aire. La habitación del hospital estaba iluminada y bañada por los rayos del sol, las paredes blancas brillaban con la iluminación natural. Y, sin embargo, la anticipación enfermiza y la miseria que persistía en la habitación proporcionaron una nube de temor que contrarrestó la luz natural. Un solo ojo gris se desvió hacia la forma propensa en la cama del hospital. Estúpido idiota. Minato observó al Junin de cabello plateado con la mitad de su atención, y Rin ni siquiera reconoció las palabras de Kakashi. Estaba durmiendo profundamente, con la cabeza inclinada donde estaba sentada. Todos estaban cansados, en mente y cuerpo. Acababan de regresar de sus misiones individuales, Kakashi y Rin de la misión del puente Kanabi, y Minato del frente, y luego, Minato los arrastró a todos allí nuevamente, todavía afligidos por la posible pérdida de su compañero de equipo, con la esperanza de que no estaba tan perdido como creían. Los tres ya habían sido agotados, pero el viaje adicional a través de la mitad de Inokuni, sumado a la confusión emocional por la que habían pasado, los dejó a todos extremadamente fatigados. Francamente, Minato estaba sorprendido de que sus dos estudiantes duraran tanto. Si se sentía tan agotado como se sentía, era una suposición natural que sus estudiantes prácticamente estarían muertos de pie. Fue para demostrar cuánto significaba para ellos la vida de su compañero de equipo. Ante la idea, los puños de Minato se apretaron y cerró los ojos, ocultando su furia. Obito estaba aquí, estaba vivo. ¿Pero a qué precio? Minato aún no sabía exactamente lo que Obito sentía, que era tan importante que necesitaba darse una misión suicida, y necesitaba saber el razonamiento exacto del chico. Iba más allá de la lealtad que tenía por su pueblo. Era por sí mismo por lo que necesitaba saber, por Obito y su equipo por lo que necesitaba saber. Minato simplemente no podía entender por qué Obito pensaría que era sabio emprender tal esfuerzo solo. Pero tal vez él no quería saber. Ante esto, Minato soltó un suspiro, su tensión se alivió un poco. Recordó con vívida claridad la oscuridad que se cernía detrás de los ojos de su estudiante cuando recordó su pasado, recordó el futuro que podría ser. Sabía que era un futuro en el que ni él ni Kushina vivían, un futuro en el que Rin estaba muerta. Minato no estaba muy seguro de querer saber sobre tal resultado a menos que fuera necesario, a menos que necesitara saberlo para evitarlo. También estaba el hecho de que en el futuro pasado, el Uchiha había estado viviendo más de la mitad de su vida en ese infierno. ¿Cuánto tiempo había creído que lo que estaba haciendo estaba bien? ¿Por cuánto tiempo estuvo su moral contaminada, su visión del mundo sesgada y empañada? ¿Se podría culpar a alguien que en realidad no podía ver la misma tensión de la razón que Minato por sus elecciones menos que dóciles? No. No podía. Obito había estado solo, con sus propios recuerdos atormentados y una mente retorcida para guiarlo. Si no había nadie allí para corregirlos, nadie, ni siquiera Minato, especialmente Minato, quizás, por haber fallado aparentemente a su alumno desde el principio, podría juzgarlo por sus errores. Aún así, no excusó a Obito.
Hizo que toda la situación fuera un poco más fácil de entender, pero Obito de ninguna manera fue perdonado a los ojos del futuro Hokage. Es como la última vez. Minato volvió a mirar a Kakashi, cuya mirada aún estaba firmemente fijada en Obito. Como la última vez. En cierto modo, lo era. Toda la situación era inquietantemente similar a cuando este Obito, presumiblemente, llegó por primera vez en el pasado. Minato se estremeció cuando sus oídos captaron una conmoción en los pasillos, y Kakashi reaccionó ni un segundo después de él. Ambos se quedaron de pie cuando la puerta se abrió de golpe, despertando a Rin sobresaltada. Déjenme ir, idiotas estúpidos, necesito golpear un poco de sentido en ese Uchiha estúpido, Uzumaki-san, por favor. Necesitas descansar. Le juro a Kami que todos los Uchiha excepto Koto-chan son jodidos idiotas con varillas de 10 pies en el culo. Esto es un hospital, por favor baja la voz. Kurama finalmente me dejó salir, así que voy a golpearle un maldito sentido al idiota. Minato se aclaró la garganta a propósito, con el ceño fruncido mientras miraba a su esposa. Kusina, ¿qué está pasando? La pelirroja parpadeó mientras detenía su lucha. Miró alrededor de la habitación antes de apartarse de las enfermeras agarradoras, causando que algunas de ellas volaran hacia la pared. No es que le importara mucho, les advirtió, y se rascó la nuca al entrar. Bueno, hola. Los ojos de Minato se entrecerraron. Kusina, ¿por qué llevas una bata de hospital? ¿Pasó algo mientras estábamos fuera? ¿Alguien te atacó? ¿Qué? Estoy bien, Datebane, interrumpió rápidamente la Uzumaki, cruzando los brazos con un resoplido. Era solo Kura, el Kibi. Ante la mirada afligida de su marido, agitó el brazo con ligereza. Me mantuvo inconsciente para que no pudiera ir tras ustedes y, bueno, hacer entrar en razón al actual ocupante de esta habitación. El silencio acogió su declaración hasta que un estruendo resonó en la habitación, y todos los ojos se dirigieron a Kakashi, que estaba tirado en el suelo junto a su silla, sosteniéndose la cabeza. Kakashi. Kusina corrió hacia el chico, sin preocupaciones. Kakashi, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Es solo un agotamiento de chakra menor, Kusina-san, dijo Rin en voz baja, sofocando un bostezo. Bueno, el agotamiento en general, supongo. Los ojos violetas de Kusina se volvieron amenazantes cuando se volvió hacia su esposo. Minato. ¿Qué pasó? El rubio suspiró, teniendo cuidado de no perder su silla como su estudiante mientras se sentaba. Es una larga historia. No estoy seguro de si ya se ha corrido la voz, pero, su mirada se encontró con la de Kusina. ¿Escuchaste que Obito era Kia? La pelirroja se quedó boquiabierta, sus ojos lanzándose al rostro pálido pero vivo de Obito. Pero él tiene razón. Ella notó la mirada sin emociones en el rostro del rubio, y se recompuso. No. No lo hice. Minato asintió. Bueno, como puedes ver, no estaba tan muerto como algunos de nosotros pensábamos. Otro silencio arrulló, y los ojos de Minato se volvieron borrosos y desenfocados. Si no hubiera estado tan exhausto como estaba, se habría dado cuenta de que la mirada evaluadora y escrutadora de su esposa se dirigía hacia ellos cuatro. Todos ustedes están realmente cansados. Minato no dijo un áspero sí, pero estuvo cerca. Quería descansar, pero sus nervios aún no eran los suyos. Probablemente no quieran escuchar esto en este momento, dijo Kusina, pero tengo algo que decir. Y los necesito a los tres despiertos para esto, Tebane. Fue entonces cuando Minato sintió el lavado de chakra y se enderezó de inmediato. Rin y Kakashi no fueron tan inmediatos con sus reacciones, pero sin embargo notaron el cambio. Un sello de privacidad. El Kibi, murmuró Kusina en voz baja, me dijo algunas cosas. ¿El Kyubi? Kakashi cuestionó con incredulidad con un toque de aprensión. ¿Por qué? ¿Deberías estar hablando con el Big? Kusina y Minato intercambiaron una mirada. Ambos habían olvidado que Kakashi y Rin habían quedado fuera de las verdades más recientes sobre el zorro. Eso, bueno, tenemos motivos para creer que tiene buenas intenciones en este caso, asintió Kusina. Pero de todos modos, quiero confirmar algunas cosas. Me habló de un futuro cuando Minato, Rin y yo estemos muertos. Kakashi es un solitario y Obito ha estado engullido por la oscuridad. Si bien tanto Kakashi como Rin se pusieron rígidos en la última parte, habían mostrado confusión al principio. Minato de repente se encontró atrapado por la mirada inquietante e inescrutable de su esposa, y su mente lo atrapó. Ella supo. Y sin duda se preguntaba cuánto sabían. Él asintió, respondiendo a su pregunta silenciosa. Sin embargo, ella no se volvió como él esperaba y su mirada permaneció fija en él. Me dijo algunas cosas muy interesantes.
Pero creo que la más interesante fue sobre cierto chico. Casi inconscientemente, su mano se deslizó hasta su estómago. Ella no pareció notar el movimiento, pero Minato lo había catalogado en el fondo de su mente. Un niño sin padres, odiado por el mismo pueblo que nació para proteger. Odiado por lo que tenía, lo que todos veían como un monstruo. Aparentemente, un niño que era considerado el niño de la profecía. Este niño, tenía que ver con Obito, cambio de perspectivas. Y luego se dio la vuelta cuando Rin le hizo una pregunta. Pero Minato estaba con los ojos muy abiertos, atónito por su propia revelación, por su propio pensamiento. Estaba sorprendido, porque no había sido algo que siquiera hubiera considerado. Después de todo, ¿quién lo haría? Había preguntado quién era el chico del que Obito hablaba con tanta reverencia. Minato nunca había considerado la posibilidad de que el niño aún no hubiera nacido. Ese solo hecho traía un sinfín de posibilidades, sin embargo, a la mente de Minato se le había ocurrido una muy específica que lo dejó desconcertado y temeroso del futuro. No lo había considerado antes, pero la conexión, ¿cómo tenía sentido, solo, sin padres? Odiado por el pueblo a causa de una carga. El niño de la profecía, un título que Jiraiya alguna vez asoció con el mismo Minato. Kushina era el Jinchuriki del Kibi. La muerte de Minato y Kushina, contada por Obito, Minato-sensei. Minato se sacudió de sus pensamientos y se volvió hacia Rin, que parecía curiosa. ¿Sí, Rin? Su frente se arrugó. ¿Lo sabías? El rubio se giró hacia su esposa, quien solo asintió. Se había sumido en sus pensamientos y se había perdido una parte de la conversación, y no estaba muy seguro de qué estaba preguntando exactamente su estudiante. Lo sé. Tendrás que ser más específica que eso, Rin. ¿Sabes lo que está pasando con Obito? Interrumpió Kakashi, aunque tal vez estaba haciendo la pregunta a la que se refería su compañero de equipo. Parecías conmocionado, como si te hubieras dado cuenta de algo. ¿Qué es? Minato hizo una mueca. Sé lo que está pasando, cedió, estremeciéndose internamente por la forma en que sus estudiantes parecían estar listos para saltar. Sin embargo, esto es realmente algo que Obito debería decirte él mismo. Él no nos lo dirá, casi gruñó Rin, con aparente frustración. Y es muy frustrante. No entendemos lo que está pasando, y no importa lo que hagamos, aunque queremos apoyarlo, no nos deja. Ya intentamos dar un paso atrás y darle espacio. Miró a la forma boca abajo de Luchia. Y esto es lo que nos consiguió. Minato cerró los ojos y suspiró. Él entendió sus pensamientos sobre el asunto, él mismo no se habría sentido tan molesto si no lo hubiera hecho. No podía contarles todo por razones obvias, en parte porque él mismo aún no había recibido confirmación y también por la naturaleza de la información, pero podía darles los hechos generales y permitirles crear sus propias teorías a partir de ahí. Solo voy a decir esto una vez. Entenderé si no me crees, pero te agradecería que te tomaras un momento para considerarlo y el hecho de que yo mismo estoy dando fe de su validez antes de rechazar rotundamente mis palabras. Abrió los ojos y miró a sus alumnos. Obito es del futuro. Un silencio ensordecedor cayó a su alrededor ante la declaración. Kushina palmeó a Minato en el hombro y él la miró. Voy a volver a mi habitación, murmuró, mirando las expresiones conmocionadas de los adolescentes. Creo que ustedes necesitarán un poco de privacidad, Datebane. Espera, susurró en voz baja. ¿Cuánto te dijo el Kibi? Tú sabes más que yo, ¿no? Kushina sonrió irónicamente. Lo sé, tienes curiosidad. Podemos hablar de esto más tarde, después de que les des a tus alumnos el apoyo que necesitan. Miró a los dos en cuestión. Parece que lo necesitarán. Ella se fue. Minato se recostó en su asiento y le lanzó una mirada cansada a Obito, quien, aunque más pálido que de costumbre, tenía una mirada casi pacífica en su rostro. No sabía si estar feliz por el Uchiha o enojado con él, luciendo tan contento mientras dejaba a sus seres queridos en tal estado de pánico y preocupación. ¿Cómo? Kakashi finalmente graznó, rompiendo el silencio. ¿Cómo terminó en el pasado? ¿Por qué? ¿Cuándo? Su voz lentamente ganó más fuerza a medida que avanzaba, pasando de un susurro silencioso a gruñidos gritados. ¿Es por eso que Obito es tan fuerte? ¿Por qué sabía tanto? ¿Cómo era el futuro? ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos advirtió sobre el futuro? ¿Por qué? Minato levantó una mano, silenciando al chico incoherente. Esto se mantiene como un secreto por una razón, Kakashi. Si alguien debería decirles toda la verdad, es Obito, no me miren así, no es solo por eso, sino también porque yo mismo no lo hago. Saber toda la verdad.
así que pregúntale a Obito, pero si él no desea decírtelo, entonces no lo presiones. Miles de emociones pasaron por los rostros de sus alumnos, pero vio como cada uno se refrenaba detrás de sus barreras mientras se sentaban en sus sillas para procesar la información. Sabían, al igual que Minato, que el tercer miembro del Team Minato no era precisamente emocionalmente estable. Tendrían que haber estado ciegos para no darse cuenta de la oscuridad que existía en los ojos de su compañero de equipo, y aunque querían respuestas, también sabían que si Obito no quería decirles, si no quería que ellos supieran. Entonces no tuvieron más remedio que aceptarlo hasta que él mismo estuviera dispuesto a decírselo. Después de un minuto de silencio, los ojos de Kakashi se abrieron y se giró bruscamente hacia Minato y Rin. Esa historia, sobre el tonto. Cuando los ojos de Rin también se agrandaron, Minato colocó una mano sobre la cabeza de ambos para alborotarles el cabello. Ellos lo miraron, ambos cuestionando y sabiendo la respuesta a un hecho que hizo que una suave sonrisa se formara en el rostro del rubio. Asegurémonos de que siempre estemos ahí para él, ¿ne? Cuando volvió en sí para lo que mentalmente anotó como la tercera vez, aspiró una bocanada de aire para aliviarse. La acción lo dejó dolorido con sus músculos contrayéndose dolorosamente, pero de todos modos fue una sensación relajante. Porque significaba que, en contra de sus expectativas originales, había sobrevivido. Él estaba vivo. Obito se sentó cuando se dio cuenta completamente de este hecho, pero rápidamente se arrepintió de la acción cuando su abdomen se sintió como si estuviera cortado en dos. El mundo giró ante sus ojos y se encorvó acunando su estómago, con los ojos cerrados por las sensaciones palpitantes y nauseabundas. Me siento como una mierda, murmuró sin entusiasmo. Si bien estaba feliz de haber sobrevivido, extrañaba la sensación de ingravidez y sin carga que tenía en ese vacío blanco. Deberías tomártelo con calma, reprendió una voz calmada en voz baja, y Obito solo entonces se dio cuenta de que no estaba solo. Abrió su ojo de ónice cuando sintió que una mano fría se posaba en su espalda, y respiró sobresaltado cuando vio cabello rubio dorado y ojos azules. ¿Naruto? Pero parpadeó, y cuando su visión se aclaró vio las diferencias. No era Naruto quien estaba parado frente a él, el flequillo lateral del hombre era demasiado largo, su rostro más delgado, y había una clara falta de marcas de bigotes. Minato-sensei, Obito saludó torpemente, sin saber muy bien cómo reaccionar ante la presencia del hombre. Después de todo, la última vez que había visto al hombre había estado planeando su propia muerte. No había pensado que regresaría, así que ver al rubio allí tal como estaba era extraño. Minato lo acomodó para que se apoyara en la cama elevada, sin darse cuenta o ignorando cortésmente las miradas inquisitivas de su estudiante. Obito sabía que era lo último. Podía decir que quería respuestas, pero no estaba listo para darlas. No todavía. Pero al menos le debía al hombre algo de tranquilidad. Ya sabes, sensei, la mirada del rubio se fijó en la suya de inmediato. Obito tragó saliva, recordando su conversación con el hijo del hombre. He estado pensando en lo de Hokage, Minato se iluminó visiblemente. ¿Es tu sueño otra vez? ¿Ser Hokage? Obito miró el rostro esperanzado del futuro Hokage. Sabía que era más el deseo del hombre de ver la felicidad inocente del Obito original que el deseo real de que sus estudiantes compitieran por su posición. No. El Uchiha valientemente ignoró la forma en que la sonrisa de su sensei vaciló ante la admisión. Yo odio admitirlo. Pero no sería el tipo de Hokage que Konoha necesita. Incluso Kakashi haría un mejor trabajo que yo en este punto. Miró por la ventana, solo pudo ver una parte del monumento Hokage desde su punto de vista. Se preguntó en silencio cómo se vería el monumento en el futuro, con los rostros de piedra de Kakashi y Naruto allí arriba con los de su predecesor. Solo tomaría el cargo si fuera estrictamente necesario, y si no hubiera nadie más. Solo si algo te pasara a ti, de lo contrario, solo seguiré ciegamente a dos personas en mi vida. Obito se volvió hacia Minato con una pequeña y nostálgica sonrisa. Tú y otro rubio de cabeza dura con ojos azul cielo que es tan terco, tan malditamente terco, que a la gente no puede evitar gustarle. El viajero del tiempo se dio la vuelta y se miró las manos, flexionando cada dedo para entretenerse. Hizo una mueca ante la extraña sensación de hormigueo que le recorrió los brazos, en particular el derecho, pero supuso que la sensación era una buena señal. Por lo tanto, se perdió la sonrisa casi traviesa que creció en el rostro de su sensei. Es un buen rasgo, ya sabes. Significa que nunca se rendirá, incluso cuando las cartas están en su contra, es como su madre en ese aspecto, ¿no estás de acuerdo?
La cabeza de Obito se giró hacia el rubio lo suficientemente rápido como para darle un latigazo, y miró a Minato con su único ojo muy abierto por la sorpresa. Pasaron unos momentos de silencio con la sonrisa inquebrantable de Minato, y Obito luchando por no quedarse boquiabierto. Eventualmente, mostró una pequeña sonrisa de resignación y se alejó con un movimiento de cabeza. Lo descubriste. Realmente no debería sorprenderme. Minato se recostó en su silla, aún sonriendo a su estudiante. Bueno, más o menos. Acabas de confirmar mis sospechas, y es toda una historia, para ser honesto. Es cierto que me tomó bastante tiempo juntar todo. Obito se quedó mirando la pared opuesta con una mirada en blanco, sin querer encontrarse con la mirada del rubio. Todavía no estaba muy seguro de qué decir, y ahora entendía su aprensión anterior. Claro, estaba de vuelta en Konoha, estaba vivo, pero ¿qué le pasaría si le hacían preguntas? ¿Si exigieran respuestas? Obito no podía decir con confianza que no se escaparía y destruiría las posibilidades que le quedaban de vivir una vida feliz en su aldea, porque no podía decir que no lastimaría o atacaría a alguien que le pidiera demasiado, por accidente o de otra manera. No pretendo saber cómo te sientes, comenzó Minato, y Obito miró tentativamente en dirección al hombre. Pero si sientes que cometiste un error en el pasado, lo que debes hacer es seguir viviendo para que puedas rectificar tus errores. Morir no resolverá nada. Minato cubrió a Luchia con una mirada severa. No huyas. Deja de pensar que necesitas hacerlo, Obito, porque todavía nos tienes. Incluso si la mayoría de nosotros estamos muertos en el futuro del que viniste, ya no estás allí. Estás aquí. Y nosotros. Estoy aquí, vivo, contigo. Obito miró al rubio por unos momentos antes de regresar su mirada a sus manos. Pero un puño chocó con la parte superior de su cabeza y farfulló, volviéndose hacia su sensei con una mirada escandalizada. ¿Qué diablos hay? Siseó, protegiéndose la cabeza con ambas manos. Sensei, ¿por qué fue eso? Minato se recostó en su silla con una mirada casual, pero la sonrisa francamente malvada que mostró con orgullo desmentía su inocencia. Eso, Obito, fue por escondernos tanto. No somos tu equipo por nada, y aunque entiendo que tuviste un momento difícil en el futuro, debes dejar de vivir en tu pasado. Como dije, no uno está muerto, incluso tú. Su sonrisa se suavizó. Estás aquí en el pasado, así que haz cambios, eso te incluye a ti mismo. Nada tiene que permanecer igual si no quieres. Obito observó al hombre, su pecho se sentía sospechosamente apretado. Sin embargo, antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe, revelando a sus dos compañeros de equipo desaliñados y a una Kushina de aspecto agotado. Está despierto. Sin decir palabra, Minato se puso de pie y echó su silla hacia atrás. 2 pares y medio de ojos se dirigieron inmediatamente a los de Obito, y de repente se encontró en un abrazo aplastante. «Rin», murmuró en voz baja, confundido y avergonzado de que la chica lo estrujara hasta la muerte. Él notó el rastro de lágrimas a continuación, y permitió que sus brazos envolvieran su forma temblorosa mientras sollozaba. Hizo una mueca, sin embargo, cuando una mano lo golpeó en la nuca. Dirigió una mirada no impresionada a su otro compañero de equipo, quien lo miró impasible. Todavía estoy herido, ya sabes, Kakashi. El único ojo visible de Kakashi lo miró fijamente. Eres un maldito idiota, ¿lo sabías? Obito parpadeó, incrédulo. ¿Sabes? Creo que nunca te he oído jurar así. ¿Así que? Preguntó el Chunin de cabello plateado, luciendo vagamente incómodo ante la mirada de Luchia. Obito sonrió. Entonces, creo que solo estás avergonzado. Estabas preocupado por mí, ¿no? Las puntas de las orejas de Kakashi se pusieron rojas, pero no respondió a las burlas. En cambio, tomó asiento junto a Rin y le dio una palmadita en el hombro a Obito. Sí. Supongo que lo estaba. Obito puso los ojos en blanco exasperado ante las travesuras socialmente incómodas del chico, se sintió halagado por los dolorosos intentos del chico, pero aún así, y envolvió su brazo alrededor del cuello de Kakashi en medio abrazo, medio estrangulamiento. Mantuvo su otro brazo alrededor de Rin y apretó, sonriendo ante las repentinas protestas de Kakashi y las risitas alegres de Rin. Mientras tanto, Minato y Kushina observaron el intercambio con una sonrisa. Obito, murmuró Kakashi, causando que tanto el Uchiha como Rin se detuvieran en su risa. El Chunin se apartó para golpear ligeramente a Obito en el hombro. No importa lo que te haya pasado antes, todo es diferente, ahora. No necesitas permitir que tu pasado te mantenga agarrado. No cuando nos tienes a nosotros.
Sí, asintió Rin mientras se sentaba, acariciando la mano de Obito. Y somos un equipo. Tú fuiste quien dijo que, como equipo, teníamos que mantenernos unidos. Obito observó cómo Minato, Kushina, Rin y Kakashi intercambiaron una mirada antes de girarlo con sonrisas de diferente brillo, incluso Kakashi estaba sonriendo, debajo de su máscara. El viajero del tiempo parpadeó, luchando contra la familiar niebla que nublaba su visión, la humedad creando una sensación incómoda en su ojo derecho cerrado. Su pecho se contrajo y de repente sintió que le costaba respirar. Era sofocante, y casi estaba asustado. Asustado del sentimiento, de la esperanza que se había instalado. Asustado de la posibilidad de que todo se rompiera y se desvaneciera, siendo el único resto un recuerdo fragmentado que no podía vivir en la realidad. Mientras sus ojos pasaban de una persona a otra, de una sonrisa a otra, vio el futuro que podría haber sido si no se hubiera rendido a la oscuridad la primera vez. Y luego, vio un futuro desde el aquí y ahora. Bienvenido a casa, Obito. Y así, su vacilación se hizo añicos. Porque no importaba. Sus pecados y su pasado siempre lo acompañarían, siempre estarían dentro de su sombra. Pero él estaba en casa. Una mano fría rozó su mejilla y de repente vio las miradas preocupadas de Kushina y Rin. Obito. ¿Estás bien? Levantó una mano para tocarse la mejilla y se sobresaltó cuando sus dedos se humedecieron. Él estaba llorando. Ja, 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 se rió entre dientes, y a pesar de sus lágrimas, era una risa de alivio, verdaderamente alegre, no contaminada por la oscuridad que había estado siempre presente durante la mitad de su vida. Apretó las manos y se limpió la humedad, girándose ligeramente. Ja, ja, ja. No es nada, chicos, solo polvo. Y yo solo tengo un poco de polvo en mis ojos, jaja, el silencio se instaló a su alrededor, pero era un silencio cómodo. A pesar de que sus ojos estaban sellados mientras se frotaba el líquido, podía sentir sus presencias inquebrantables, su apoyo eterno. Para él finalmente, abandonó la batalla. Uchiha Obito había llorado muchas veces en la vida, pero nunca había llorado de puro alivio y felicidad. Era, a falta de una mejor explicación, como la lluvia purificadora que precede a los cielos azules, la lluvia que sigue a un tiempo de cielos encapotados perpetuos y clima desolado. Su rostro, uno que era menos que agradable. Su costado derecho lleno de cicatrices, las líneas obvias de estrés y cansancio escritas dentro de los pliegues alrededor de sus ojos, el hematoma alrededor de su ojo derecho sellado debido a la extracción y reemplazo del suyo propio, se iluminó, por una vez sin la sombra de su pasado. Intacto, no atormentado por la culpa. Miró a su equipo, a su familia, con una sonrisa soleada solo compensada por las lágrimas que ya se estaban secando. Se siente bien estar de vuelta. Había pasado una semana desde entonces. Había sido dado de alta del hospital y había ido a visitar a algunas personas que, para su sorpresa, estaban bastante preocupadas por él. Los ancianos con los que su yo más joven se había hecho amigo estaban bastante conmocionados por toda la prueba, y claramente felices de que hubiera regresado con vida. Fue algo impactante, aunque solo fuera porque algunos de ellos solo habían hablado una o dos veces en su vida y, sin embargo, lo consideraban como un miembro de su familia. Quizás lo más sorprendente fue cuando Uchiha Mikoto e Itachi lo abordaron en el mercado de camino al hogar de ancianos. Mikoto lo había abrazado, había sido sorprendente e inmensamente incómodo para él, diciendo lo contenta que estaba de que él estuviera bien y lo preocupada que había estado. Ella había retrocedido cuando Itachi se aferró a él, eligiendo permanecer en silencio. Había mirado al chico tranquilo, inmensamente sorprendido por los claros signos de un colapso. Itachi casi había llorado. Afortunadamente, el chico solo dejó escapar algunas lágrimas antes de reorientarse, palmeando las manos de Obito con las suyas en una muestra silenciosa de afecto. O comprobando si tenía alguna herida persistente. Él honestamente no sabía con el niño inquietantemente precoz. Mikoto le había dicho que debería venir a cenar en algún momento. Cuando le preguntó los motivos de la invitación, ella mencionó que Shisui lo extrañaba y que Fugaku estaba preocupado por su condición. Fugaku. Uchiha Fugaku. Preocupado. No había expresado su incredulidad, en parte porque habría sido inmensamente grosero hacerlo, pero también por la mirada en los ojos de Mikoto que desmentía cualquier suposición que tenía, que de alguna manera le hizo creer que Fugaku se había preocupado por él. Incluso si el concepto en sí todavía era un poco difícil de aceptar. Porque Uchiha Fugaku. En general, su encuentro con la familia Uchiha había sido muy impactante.
Así que ahí estaba Obito, caminando hacia los campos de entrenamiento donde se suponía que se encontraría con el equipo Minato por última vez. Fue una sorpresa cuando Obito se enteró de que Minato estaba siendo sacado de las filas para prepararse para el Hokage, y que Kakashi sería el líder oficial del equipo. Se produjeron muchos cambios después de la tercera guerra Shinobi, incluido el nuevo apodo de Minato de Yellow Flash, algo que Obito sonrió con nostalgia cuando Kushina se burló implacablemente de Minato. Si bien hubo cambios para estar seguros, algunas cosas no habían cambiado. Y por eso, Obito estaba agradecido. Durante su semana en el hospital, tuvo mucho en qué reflexionar, y se alegró de la soledad que le brindaba su habitación. Tuvo que reelaborar toda su visión, tuvo que reorientarse en este nuevo mundo de posibilidades. Por primera vez en su vida desde que era un niño, el mundo no era el monstruo horrible y egoísta que tomaba lo que le placía. Tenía gente a su lado, apoyándolo, y fue a la vez fortalecedor y aterrador. A pesar de todo el poder y el conocimiento que había acumulado antes, había cometido muchos errores en el futuro pasado, causado la muerte de muchos, y Obito no estaba seguro si en realidad conocía otra forma. Pero Naruto había machacado un nuevo ideal en su cabeza. Minato también tenía, y en menor medida, a su equipo. Estar vivo significaba prueba y error. Era tan simple como eso. Cometer errores, corregirlos y esperar un mañana mejor. Todo era parte de la vida, del crecimiento, y ninguna cantidad de enfados por su pasado cambiaría nada. Obito había cometido suficientes errores durante 2 vidas, pero mientras la muerte no lo tuviera, continuaría avanzando hacia lo desconocido. No conocía el futuro inmediato, no con todos los cambios en los que ya había incurrido por el simple hecho de existir, y estaba decidido a asegurarse de que el futuro que conocía no sucediera. Era mejor así, se dio cuenta. Mejor que esperar que la vida siga un cierto camino después de su muerte. Era mejor vivirlo todo y ver cómo el mundo cambiaba con él en lugar de correr y esconderse. En lugar de correr al abrazo de la muerte. Nadie sabe exactamente a dónde los llevará la vida. Obito levantó la mano al entrar en el campo de entrenamiento, saludando a sus compañeros de equipo. Se volvieron hacia él con una sonrisa mientras corría. Obito. Ahí estás. Nada está escrito en piedra hasta el momento en que sucede. Obito, no estabas en el hospital cuando fuimos a buscarte. Rin hizo un puchero, cruzándose de brazos. Kakashi miró al chico e intervino. Y llegas tarde. ¿En qué parte del mundo estabas? Después de todo, eso es lo que significa ser. Obito se encogió de hombros y sonrió brillantemente, sus hombros aliviados y sin tensión. Libre. Perdido en el camino de la vida. Estar perdido en el camino de la vida